Hola, el día de hoy les voy a hablar nuevamente sobre la Araucanía, que vamos a estar probablemente haciendo varios videos sobre este tema porque están saliendo numerosas noticias en la zona, que aumento de la violencia, grupos guerrilleros, agricultores armándose y ahora nuevas denuncias de robo, pero con un tema asociado a la corrupción. Porque un ex capitán de carabineros que tiene una pyme, una empresa pequeña o mediana en la zona, acaba de denunciar que ha recibido extorsiones y robos, pero no del sector que uno mucho espera, sino que al parecer de algunos funcionarios públicos. Y lo vamos a ver todo eso a continuación, si es que es creíble o no, y también qué pasa con el tema del Poder Judicial, si es que está facultado para ver este tipo de materia, por la desconfianza que genera. ¿Qué ocurrió? Que un empresario de la zona, que aquí no dicen, lo dicen solo como empresario, pero también ex carabinero, que era capitán de carabineros, denunció atentados y robos que le hicieron. Ahora, ¿de qué se encarga su empresa? Al igual que muchas empresas en la Araucanía, él se dedica a la extracción de madera. Entonces, él comenta que ha recibido a lo largo de su carrera ya como empresario de una pyme muchos ataques de manera constante. No es raro que se le dé ese tipo de ataques en la zona y él mismo lo relata en una entrevista en la red. Que menciona que a lo largo de los años ha recibido muchos ataques, pero que también ha recibido ciertas extorsiones, además de los ataques que se le dan y que le queman a veces los camiones, con carabineros, de los cuales él era parte. Entonces, ¿qué es lo que él está relatando? Que al parecer habría una banda delictual que estaría robando madera, que serían dentro de los mismos carabineros y que estarían extorsionando. ¿Qué dice? Se van dando ciertos hechos que van apuntando que ciertos funcionarios de la institución tenían el negocio de extracción y hurto de madera en las comunas de Tirúa y Cañete. Entonces, ¿qué es lo que mencionan? Que él le habrían robado sus cargamentos de madera y que habría recibido amenazas por miembros de la institución de la cual él era parte por haber estado dando su negocio justamente en la Araucanía y que había recibido ataques y que ahora él no sabe, y lo menciona, que no sabe si esto es por gente poderosa, que es lo que él cree, no sabe si los atentados fueron siempre por grupos que están intentando mostrarlo como un atentado aparte, o si algunos, que yo creo que probablemente es lo que más se da, están aprovechándose de atentados que hace la CAM, que hacen estos grupos etnonacionalistas mapuche, lo digo muy entre comillas porque no creo que sean representativos los mapuches en general, y aprovechando eso tratan de mostrar como que es otro ataque de ellos y aprovechan de sacar un poco un negocio, ¿no? No sería raro que pase algo así porque ya hemos visto en el pasado que cuando hay situaciones de violencia fuerte y grupos guerrilleros, a veces alguno que otro que quiere robar trata de mostrar como un ataque aquello que es simplemente un robo. Y la pregunta es si es creíble o no. Yo diría que vale la pena considerarlo, pero ahora hay que ver después el tema del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en el pasado muchos casos de vínculos de carabineros de Chile con el narcotráfico, particularmente aquellos en los niveles más bajos. Hemos visto casos de corrupción en los niveles más altos. Y hemos visto tráfico de armas para personas que están en carabineros, de aquellos que están en los cargos intermedios y cargos bajos. Ahí también se entiende, y esto no pasa solo en carabineros, pasa también en el ejército, que haya también acceso en el mercado negro, en las ferias a veces, o incluso con el tema de narcotraficantes, armamento militar o armamento policial. Porque muchas veces estos cargos intermedios y bajos extravían sus armas y las venden. Y también hemos visto casos del narcotráfico infiltrando los estamentos más bajos y a veces intermedios de carabineros de Chile. Entonces es tan descabellado considerar que fuera posible que hay carabineros en la zona que estén robando y utilizando esto como una manera de generar plata. Yo diría que no, tomando en cuenta que además el tiempo de entrenamiento no es el mismo que era antes, es mucho más bajo, no sería raro, y iría un poco de la mano de cómo son las policías un poco en otros países, y que parece que en Chile se ha vuelto un poco más ese estilo latinoamericano, ¿no? Pero esto nos lleva a otro problema, que yo creo que es bastante probable que esto sí se esté dando y vale la pena investigarlo, que es el tema de la investigación. Porque en situaciones como esta, uno diría, ok, el Poder Judicial se puede encargar de investigar y no habría un problema, dependiendo de lo que saque el Poder Judicial uno confía en la resolución. Pero lo que pasa en Chile es que el Poder Judicial está muy cuestionado, y con justa razón, por casos de corrupción, como lo que ocurrió en Rancagua, que lo vimos en su momento en este canal, también por casos de influencia política, que tiene que ver con sus nombramientos, ya que ellos son nombrados, los jueces de la Corte Suprema, el estamento más alto del Poder Judicial, por el presidente con aprobación de 2/3 del Senado, clara intervención política. Las Cortes de Apelaciones, que son el estamento que está abajo de ellos, también son nombrados por el presidente, y ahí con una intervención de la Corte Suprema, pero que ellos ya fueron nombrados por senadores y el presidente, y así suma para abajo. Entonces claramente hay intervención política por diseño de cómo están los nombramientos, y eso se mezcla además con el caso de corrupción y de claras tendencias políticas que se entiende por nombramiento político de jueces que tiran más para un lado y para otro. Entonces muchos, sean de izquierda o derecha,
no pueden creer las resoluciones que salgan del Poder Judicial sobre temas como estos que están politizados, porque es difícil considerar si es algo justo o no cuando hay claros casos de corrupción y de politización dentro de la justicia chilena. Entonces está ese problema. Yo creo que lo que está ocurriendo aquí es lamentable y no me sorprendería que se den situaciones así, porque ya hemos visto situaciones así en la policía. Ahora, yo sé que aquellos que son de derecha probablemente no les va a gustar mucho decir eso, porque algunos tienen como una vaca sagrada a los carabineros, cuando son al igual que cualquier otro funcionario público en el Estado, que es un monopolio artificial y por lo tanto siempre hay mal gasto, siempre hay mal uso del ejercicio y muchas veces hay abuso de temas de fuerza o de dinero público. Entonces no es una sorpresa que pasen estas cosas, pero tampoco podemos decir que sea cierto o no, porque necesita esto una investigación, pero no es creíble el Poder Judicial, lo que muestra la corrupción del Poder Judicial chileno. Entonces, tal vez la solución para este tipo de materia, más allá de informar qué está ocurriendo y que una situación crítica y que hay que estar muy atentos porque va de la mano una degradación constante que hemos visto en la policía chilena por casos de corrupción y de participación en delitos, que hay que confiar tal vez en un contrato, una licitación dirían algunos, pero yo diría un contrato con alguna agencia jurídica internacional que se encargue de investigar estos temas. Cuando hay un desprestigio a nivel de estas instituciones, como pasa con el Poder Judicial, yo creo que debería verse la posibilidad de hacer un contrato que básicamente jueces o funcionarios jurídicos que existen a nivel internacional se les pague para que ellos hagan la investigación de afuera. Y ahí no hay mucho un criterio político, una intervención del mundo político directamente, porque están ajenos a las situaciones del país. Lo van a ver desde afuera y probablemente va a ser más objetiva la investigación. Ahora, yo sé que eso no es que sea utópico porque sea imposible. Suena un poco utópico porque los políticos no van a querer. Porque, insisto, muchas de estas soluciones van de la mano de quitarle poder al mundo político y ellos no van a querer. Pero nos muestra un problema, porque cuando ocurren cosas como esta, ya no es solo un problema de decir, ya, está pasando algo con la policía, o está pasando algo con el ejército, o con un funcionario público X, cualquier cosa. Sino que después tenemos el problema que esto tiene que pasar al Poder Judicial chileno, que también tiene sus problemas. Y nos muestra la necesidad, antes de arreglar cualquiera de estos temas, de hacer una reforma profunda al Poder Judicial. Porque sin un Poder Judicial que sea aceptable, que tenga mayor participación ciudadana a través de sistemas de jurados, o que incluso, que es lo ideal, se quite el monopolio del Estado sobre la justicia y se permita la participación de compañías de justicia que den distintos servicios, si no se hace eso, no podemos solucionar el problema. Entonces hay que impulsar en la descentralización y la autonomía, tanto a nivel político como a nivel judicial, e idealmente permitir la competencia a este monopolio fracasado y corrupto que se da dentro de la justicia chilena. Pero yo sé que los políticos no van a querer hacer eso, pero de todas maneras hay que presentar esa solución. De todas maneras, ¿qué les parece esta noticia? ¿Están de acuerdo con que esto es una situación crítica y que tal vez hay que hacer reformas en el tema del Poder Judicial en esos ámbitos? Y hay que ver el tema de la policía porque, bueno, hay causas para creer que posiblemente esto está ocurriendo, creen que es un invento, toman en consideración las declaraciones de este ex carabinero que, insisto, fue capitán de carabineros en la zona, lo consideran o no, ahí pueden comentarlo ustedes abajo, y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video, hasta luego.